Lo habíamos anunciado, está con nosotros el doctor Carlos Rivera. Él es miembro del equipo jurídico de la Coordinadora de Derechos Humanos, para hablar correctamente y mencionar el cargo. Sobre el mismo tema, la decisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Doctor Rivera, lo escuchamos. María, muchas gracias por la invitación. Mira, no nos sorprende, ¿no? Porque nos parece que se dé un contexto en el que es recontra evidente que hay un pacto de impunidad entre la presidenta y las fuerzas políticas que controlan el Congreso de la República, ¿no? Sí me llama un poco a la gracia el hecho de que el informe del congresista, miembro de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, me parece que es Gerí, ¿no es cierto?, tenga como argumento... El ponente del caso, ¿no? Tenga como argumento de que no hay evidencia suficiente, dice, ¿no? Mira... sí, eso es lo que dice. No hay evidencia suficiente o elementos de convicción o de prueba. Sí. Mira, contra Boluarte, por el tema de la protesta, se han presentado 3 denuncias constitucionales. El 27 de noviembre del 23, Patricia Benavides es la que presenta ese ¿Por genocidio? No, en realidad es por homicidio calificado y lesiones graves. Y Patricia Benavides presenta 6 casos, 5 asesinatos y un caso de lesiones graves. Luego, Villena Campana presenta un caso por los 43 otros asesinatos. Eso lo hace exactamente un año, el 26 de julio del año 2024. Y luego Villena Campana ha presentado otros 6 casos de lesiones graves en mayo de este año. Lo que se ha resuelto es la denuncia constitucional de Villena Campana, la presentada hace un año. El documento tiene 1.888 páginas. Bueno, pero la cantidad de páginas no necesariamente... Es correcto. Digamos, ¿me entiende? Pero... No es un argumento que diga, ok, porque tiene tantas páginas. Julio del año pasado, sí, en julio del año pasado, el avance de las investigaciones, tanto a nivel de la Fiscalía de la Nación contra Boluarte y a nivel del EFICABIP, que es el equipo especializado de investigación de los casos de las protestas, era un avance notable en cuanto a la indagación de cómo habían ocurrido los hechos, en cuanto a la indagación respecto de quiénes eran los responsables, e inclusive en muchos casos, como el de Ayacucho y en otros departamentos, se había identificado los que habían disparado contra los manifestantes. Y por lo tanto, lo que tiene en sus manos la Fiscalía de la Nación hacia julio del año pasado es una investigación lo suficientemente potente que da cuenta de por lo menos 10 acontecimientos en los que se han producido asesinatos, que van desde Andahuaylas, 9, 10 de diciembre del año 2022 hasta el 9 de febrero del año 23, que es cuando se produce el último asesinato. Claro, la gran pregunta es si la responsabilidad alcanza a la presidenta Dina Boluarte por los argumentos que han expuesto nuestros invitados antes, por esta protección que tiene ella, no los causales que el artículo 117 permite, por los cuales se acuse a la presidenta de la República. Mira, ahí me parece que hay dos circunstancias que hay que poder analizar. Uno es los resultados de la indagación penal, ¿no es cierto? Los resultados de la indagación penal dan cuenta de que esos 10 acontecimientos son acontecimientos que se producen en por lo menos 2 meses, es decir, 8 semanas, en las que la Fiscalía determina que la Fiscalía o la Presidenta de la República tiene perfecto conocimiento, está debidamente informada desde los primeros sucesos de Andahuaylas de diciembre del año 22, ¿no es cierto? Y la tesis de la Fiscalía es: la Presidenta no hizo absolutamente nada, a pesar de tener conocimiento y atribuciones legales para impedir el resultado de los siguientes acontecimientos. Eso es lo que da cuenta la evidencia probatoria que en el curso del conjunto de las investigaciones, tanto de la Fiscalía de la Nación como del EFICABIP, es lo que en ese momento me parece que da cuenta de un avance notable. Y el otro tema es, creo que hay una confusión en alguna gente que se dedica al derecho constitucional, que es: la presidenta no está siendo acusada, la presidenta está siendo denunciada constitucionalmente. Los procedimientos constitucionales dan cuenta de que ha terminado la fase de la investigación preliminar a nivel de la Fiscalía de la Nación contra Boluarte y contra por lo menos 5 o 6 exministros. Yo leía la lista aquí, incluyendo Alberto Tarola. Y por lo tanto, el siguiente paso para continuar en una investigación penal tendría que ser la emisión de una disposición de formalización.
La Fiscalía de la Nación no lo puede hacer si es que no tiene una autorización del Congreso de la República, pero es una disposición de formalización para continuar la investigación preparatoria. ¿Eso qué significa en términos prácticos para la investigación que está siguiendo la Fiscalía? Significa que la Fiscalía ha encontrado evidencia suficiente de que el delito se ha cometido, de que hay prueba suficiente de que ese delito cometido es posible de vincularlo a personas individualizadas, en este caso Boluarte y los 6 exministros, y por lo tanto está solicitando una autorización para continuar la investigación preparatoria. Correcto. Este archivo entonces, aun cuando el congresista Gerí dice que no supone que no continúe la acción penal, bloquea la posibilidad de que el Ministerio Público... Es un archivo. Es un archivo. O sea, es una señal de ¿Se equivocan impunidad. Entonces el doctor Gutiérrez y el doctor Blume cuando dicen que esto ya está, lo maneja el Ministerio Público? No, no, por supuesto que se equivocan, porque en realidad la no aprobación de la denuncia constitucional para que el Ministerio Público continúe con la investigación preparatoria... El Ministerio Público no va a poder continuar con la investigación. No va a poder hacerlo. Simplemente aquí acaba la historia. Mira, la única posibilidad de que el Ministerio Público, yo creo que en otro Congreso obviamente, presente como que una cuarta denuncia constitucional tendría que ser que encuentre nueva evidencia. El asunto es de que el Ministerio Público ha sido, desde mi punto de vista, bastante diligente en el curso de las investigaciones. El Ministerio Público ha logrado recabar, que desde mi punto de vista, creo que la máxima evidencia posible de la comisión de los hechos delictivos, ¿no es cierto? Y por lo tanto yo veo poco probable que la Fiscalía de la Nación tenga alguna posibilidad de que presente una nueva denuncia con nuevas evidencias en otro Congreso, con un Congreso con una nueva composición. ¿Qué es lo que tendría que ocurrir? Entonces, prácticamente con esto la presidenta ya no puede ser comprendida en una acusación por los hechos de vinculados a las protestas del 22 y el 23. Hay un camino, es un camino un poco más largo, y el camino es, desde el día de mañana, los representantes de las víctimas tendrán la posibilidad de presentar el caso ante el sistema interamericano. Es decir, el caso de... ¿Y es lo que van a hacer? La no investigación de Boluarte y las otras exaltas autoridades. Es un camino largo, ¿no es cierto? Pero seguramente el sistema interamericano en algún momento va a tener que determinar que esta decisión del Congreso de la República, ¿no es cierto?, es una decisión que enmarca un cuadro de impunidad y por lo tanto el Estado peruano tiene que remover los obstáculos del derecho interno, ¿no? ¿Por qué cree que hasta el momento no tenemos un responsable? Si yo, gobierno, soy acusado justamente de lo que usted dice, ¿no? Y utilizo no en el estricto apego al lenguaje jurídico, la palabra acusación, sino sindicado. Sí. Creo que es un verbo que se puede utilizar mejor. Sindicado de no haber hecho nada para impedir el uso de la fuerza, más bien haber mirado al costado y permitir que se cometiesen estos excesos, digamos, durante el control de las protestas. Siempre uno cree que el más interesado por esclarecer los hechos y determinar, no, el responsable fue tal y cual, ojo, con nombre y apellido, sí, claro, debería ser el propio gobierno. Debería ser el propio gobierno y en términos de una investigación penal hay que ponerle nombres y apellidos, debería ser la propia Presidenta de la República. Y ahí en realidad Mávila, desde el inicio de las investigaciones... ¿Usted no duda que la responsabilidad alcance a la Presidenta? No tengo ninguna duda. Mira, no por un... Aún cuando, como se dice, ella no sabía quién estaba a cargo del comando, ella no sabía qué acciones estaban tomando, la policía era la única... Contradicen la declaración de Boluarte días antes de su cirugía, Boluarte va a la Fiscalía de la Nación y ella dice que no tenía ninguna información de los acontecimientos. Un poco extraño, ¿no? Porque en realidad las protestas casi han sido televisadas en tiempo real, ¿no? Y algunos de los crímenes también han sido televisados. Quienes la contradicen de manera notoria, uno es el presidente del Comando Conjunto, el señor Gómez de la Torre. Le dice, oye, yo me reuní con la presidenta, le he informado. Los ministros del Interior, Cervantes, Rojas... Cervantes está comprendido en esta denuncia constitucional. Pero él, a pesar de estar comprendido, dice, oye, yo le he dado informaciones diariamente. El jefe de la DINI también acerca un testimonio, dice, le informábamos diariamente a la Presidenta de la República. Por lo tanto, la declaración de Boluarte dice que ella se enteraba de estos acontecimientos por la televisión.
es insostenible, ¿no? Es insostenible. Y luego el curso de las investigaciones dan cuenta también de que los directores o comandantes generales de la policía también estaban informando diariamente, hora tras hora, de cuál era el curso de los acontecimientos. Por eso la Fiscalía, cuando no solamente en noviembre Benavides presenta una primera denuncia por 6 casos, sino ya en mayo, cuando Villena presenta el conjunto del caso de los 43 otros asesinados, presenta un caso sumamente sólido. Por eso hacía referencia de que hay una denuncia de cerca de 2000 páginas, no dando cuenta solamente del volumen y la cantidad de páginas, sino de la cantidad de evidencia que desde 2 vías se ha recolectado. La información que la propia Fiscalía de la Nación recolecta, pero luego las propias fiscalías provinciales del EFICAVIP, que dan cuenta de cuál ha sido el curso de los acontecimientos y qué tipo de declaraciones han estado obteniendo de los altos funcionarios policiales y militares que estaban siendo investigados. Por eso es que en la mayoría de casos se está imputando, en el caso de Ayacucho, al jefe de la 2ª Brigada del Ejército y en el resto de casos a los jefes policiales de las macrorregiones. Y en el caso de Andahuaylas, en donde hay 2 crímenes, en diciembre del 22 y febrero del 23, la Fiscalía acaba de imputar al propio comandante general de la policía. Es decir, la Fiscalía tiene una perspectiva sumamente clara de qué cosa es lo que ocurrió y por eso es que esa denuncia, la que ha sido desestimada bajo el argumento de que no hay evidencia, en realidad es un documento sumamente potente, ¿no es cierto? Pero claro, hay una decisión política que la ha tirado al tacho de la basura. Claro, pero que archiva contra Boluarte, pero no contra los otros imputados. Es decir, la acción penal continúa para los demás. Tendrían que tomar una decisión sobre el resto de casos, ¿no? Me extraña que no tomen una decisión sobre los otros porque en realidad es un solo documento, es un solo pedido del Ministerio Público. Me refiero en general, es decir, la Fiscalía está haciendo una denuncia, hay muchos imputados en esta historia, muchos responsables, digamos, hay una cadena de responsabilidad, sí. Pero cuando el Congreso toma esta decisión del archivamiento, beneficia solamente con ese archivamiento a la Presidenta de la República. Claro, eso significaría... ¿En qué situación quedan los otros funcionarios, como por ejemplo el señor Otaro? ¿La Fiscalía puede continuar? No, la Fiscalía no continúa porque la Fiscalía ha dicho, he concluido mi investigación preliminar y por lo tanto presento mi denuncia constitucional y le pido al Congreso que me autorice. ¿Sin esa autorización? Sin esa autorización la Fiscalía no puede hacer nada. Nada. Nada puede hacer. Ni contra el señor Cervantes, ni contra Jorge Chávez. O sea, la Fiscalía da cuenta de que ya cumplió el deber de recolectar toda la evidencia y pedirle una autorización al Congreso para que continúe la investigación preparatoria. Si no hay una autorización o un archivamiento, como el caso de hoy día de Boluarte, en realidad el Ministerio Público no va a poder hacer nada. Y por eso digo, es una muestra de un pacto de impunidad y esto significa técnicamente un archivo de la causa y por lo tanto queda el camino del sistema interamericano, ¿no? Nos queda más claro. Muchísimas gracias, doctor Rivera, por haber estado con nosotros esta noche. Gracias a ustedes también. Es sin duda un hecho que debe ser esclarecido y que lamentablemente no se esclareció de manera oportuna. Y aquí insistimos en que fue una fractura, quizá la mejor metáfora es esa, eso es una herida cuando uno no tiene la verdad, ni se establece la responsabilidad que ha pesado durante toda la gestión de la presidenta Dina Boluarte y ese es un hecho objetivo. Mira, nosotros pensamos que nunca íbamos a volver a tener una crisis de derechos humanos, lo hemos tenido. Casi 50 personas asesinadas esperando que haya justicia, no solamente respecto de los autores materiales, digamos, sino respecto de quienes